bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este panel tan hermoso que nos reúne esta tarde de marzo. En primer lugar, agradecer a cada uno y a cada una de los y las invitadas que vamos a tener hoy, con los que en la gran mayoría tuve la oportunidad de trabajar o admiro su laburo. Son gente que durante la pandemia no se quiso quedar quieto, no bajó los brazos, no cruzó los brazos y siguió adelante construyendo y haciendo a lo que seguramente a todos y a todas los que estamos hoy aquí, las que estamos hoy aquí, les interesa o quieren o sienten, que es justamente hacer teatro. Por supuesto que el teatro virtual en principio no es teatro, y hoy vamos a debatir justamente sobre eso, ¿no? Digo, sobre las posibilidades de la virtualidad en el teatro, sobre lo que nos dejó este año de pandemia, sobre los hermosos proyectos que se llevaron adelante y que cada uno y que cada una de las invitadas y los invitados de este panel pudieron llevar adelante. Y por supuesto, tratar de transmitirles una mirada de esperanza, de luz para lo que viene. Porque cada uno, cada una de los que están aquí hoy ya tiene proyectos que está desarrollando, que está en pleno desarrollo para este 2021. Así que como tenemos poco tiempo, porque 1 hora y media es poco tiempo para charlar sobre todo de estos hermosos proyectos, vamos a arrancar. Vamos el panel va a funcionar de esta manera. Al principio voy a ir presentando cada uno de los invitados, salvo que sean las parejas invitadas porque pertenecen a una misma compañía o proyecto. Y lo que tengo ganas de que hagan es justamente presentarse desde el proyecto, desde lo que sucedió el año pasado, desde lo que estuvieron haciendo en pandemia, como para dar un poco el contexto justamente de lo que vamos a charlar. Y más adelante vamos a habilitar a las preguntas del público y al debate. Así que si tienen alguna pregunta que quieren hacerle a alguno de nuestros invitados o invitadas, por supuesto que pueden hacerlo en el chat, que con Camila los iremos leyendo, los iremos guardando, y para dentro de 40, 45 minutos vamos a empezar a hacérselas a nuestros invitados. Bien, bueno, sin más, vamos a comenzar con uno de los invitados de la tarde de hoy, que es Pablo Borlero. Tenía ganas de que en esta mesa puedan reunir los diferentes tipos y maneras de hacer teatro de nuestro país. Quizás Pablo está más asociado a lo que podemos llamar teatro comercial, que indudablemente tuvo un gran golpe en la cuarentena o durante la cuarentena. Los teatros fueron los primeros que cerraron. Recuerdo que habíamos estrenado una obra con parte de mi compañía que duró solo una función y ahí nos quedamos varados. Y como Pablo en algún momento empezó a reunir a su gente y a poder trasladar a las redes sus producciones musicales, me gustaría dar la palabra a Pablo para que se presente y para que nos cuente un poco qué fue de la vida del teatro, de su teatro en pandemia. Así que Pablo, muchas gracias por sumarte y todo tuyo el mic. Muchas gracias, ¿cómo les va a todos? Bueno, la mayoría me conoce como periodista, pero me empecé a entrometer en esto desde hace unos años, desde del otro lado del teatro. Y lo que me pasó el año pasado concretamente fue en medio de la cuarentena, es decir, ya hablando en el tercer, cuarto mes, me llega una propuesta de una plataforma nueva que se estaba armando en ese momento, se llamaba Teatro Ama, se llama todavía Teatro Ama, y fue la mejor propuesta, porque me dijeron, te invitamos a que hagas lo que quieras. Y la verdad que a mí me venía resonando mucho en la cabeza, Nico recién dijo mi gente, y me parece que está bueno el término, a mí me gustó el concepto de compañía desde hace tiempo, y suelo, si bien hago audiciones y demás, para lo que hago yo, lo que sé hacer, que es el teatro musical, pero me gusta trabajar siempre con algunas personas. Y escuchándolos y escuchándolas, me resonaba mucho en la cabeza la preocupación por no estar haciendo. El artista necesita hacer, además de que necesita vivir de su arte, ¿no?
Así que me sentí en la obligación de, al tener esa propuesta tan linda, tan atractiva, de hacer lo que quisiera, de reunir a un puñado de artistas, que fueron unos 30 y pico. A mí se me ocurrió ir a lo más sencillo, que era ir hacia unos café concerts que yo había hecho en Clásica y Moderna hace unos años atrás, y bueno, como que los reformulé un poquitito, y empezamos a grabarlos de a uno. Y claro, me encontré acá con varias trabas. Primero que yo en mi vida había dirigido ante cámaras, algunos de los actores y actrices tampoco habían estado ante cámaras, son casi todos provenientes del ámbito teatral musical, y fue un aprendizaje, fue como una clase magistral que tuvimos que estuvimos transitando durante un mes y medio. Y ahí lo que yo aprendí, así tratando de resumir, fue que cuando uno hace un streaming, yo en los primeros me equivoqué terriblemente, porque quería reproducir exactamente lo que pasaba en el teatro, lo que hubiera hecho en el teatro, hasta que me di cuenta que era imposible y hasta salía feo. Eh, y de a poquito, con la ayuda de los directores de cámara, también empecé a perfilar estos espectáculos hacia un lugar que sabemos que no es el teatro, no es teatro, tampoco es televisión, tampoco es cine, es un lugar ahí intermedio. Yo digo siempre que es una dimensión desconocida, que estamos conociéndola ahora. Estamos tratando de llevar teatro a los hogares de la gente. Bueno, y es distinto querer reproducir lo mismo que uno ve en un escenario a lo que uno intenta reproducir en el living de una casa. Así que ahí creo que fue el aprendizaje que fuimos haciendo. Esa fue la primera etapa de la pandemia que estuve haciendo varios streamings. Y después, posteriormente, me ofrecen también hacer dos de estos espectáculos de manera presencial cuando empezaron a habilitarse los espacios al aire libre. Apenitas se empezaron a habilitar los espacios al aire libre, la gente del Auditorio de Belgrano me ofreció hacer dos de estos shows en los jardines del Auditorio de Belgrano. Y ahí estaba el otro desafío también, cómo se ensayaba esto. Así que bueno, fue bastante difícil al comienzo, esto de mantener las distancias, de estar poniéndose alcohol todo el tiempo, de estar sanitizando micrófonos y tratando de armar una apuesta que respete todos los protocolos, pero al final se fue dando de una manera natural. Lo que era en un comienzo una dificultad, después terminamos dándonos cuenta que era natural, absolutamente natural, y pasamos de un espectáculo al otro y se reproducía naturalmente. Y a la hora de representar ese espectáculo, que bueno, fue una experiencia la verdad interesante, porque era una de las primeras, uno de los primeros espectáculos que volvían a tener público presencial, así que ahí el reencuentro con la gente, con el aplauso de la gente fue bastante emotivo. Y no sé si Nico querés que hable de lo último que me habías dicho. Ahora nos vamos a meter en un No quiero ratito. desordenar lo que vos habías ordenado. No, está muy bien, está muy bien. Va a ser una charla desordenada, porque yo creo que el 2020 fue eso, ¿no? Digo, fue un año desordenado para todos, para todas. Así que no hay problema con que no sea demasiado lineal. Creo que lo interesante de esto que estás contando, Pablo, es que para todos fue parte de un proceso, ¿no? Digo, que comenzó con el proceso de adaptación, de tratar de entender de qué manera podíamos reflejar lo que hacíamos en un teatro presencial desde el streaming, y después el reencuentro con el público, ¿no? Hace muy poquitito, digo, este fin de semana, estrenaste Mi Don Imaginario, ¿no? Digo, ya con un público al aire libre, imagino que debe haber sido una experiencia bastante llena de esperanza, ¿no? Digo, de esto de volver a la creación, algo nuevo, que tenga que ver con esto del reencuentro con el público. ¿Cómo fue ese reencuentro con el público? Y mira, como te decía, lo había vivido ya cuando fue lo de esto de los espectáculos al aire libre que hice, que ahí es donde ya nos rebautizamos. Realmente fue muy, creo que los que estuvimos ahí no nos olvidamos de ese reencuentro, fue muy lindo.
Y el condimento que tuvo fue que en realidad, bueno, nada, me proponen hacer un homenaje a Hugo Midón para el FIBA y bueno, y me tentó porque amo a Hugo Midón, porque me gusta mucho el teatro musical y porque pensé que podía ser una buena vía de trabajo para unas cuantas personas. Así que lo acepté desde ese lado y después todo lo que ya sabemos, que la plata que te dan no alcanza, que esto, que lo otro, qué sé yo. Pero bueno, de alguna manera nos la fuimos rebuscando y armamos una obra de teatro. Es decir, reunía un dramaturgo con el mismo músico que hacía las obras de Midón, que es Carlos Gianni, y con ellos y la coreógrafa Vero Pécolo empezamos a armarlo de una forma absolutamente cooperativa entre todos, poniendo nuestras ideas, entre los artistas también y poniendo en práctica a rajatablas este protocolo, porque lo que yo les dije a todo el grupo de entrada fue, cae uno, caemos todos, se va al tacho el proyecto. Eh, si nos pueden parar los ensayos, pero también si nos contagiamos cerca de la fecha, nos quedamos sin funciones. Entonces era realmente fue un estrés pensarlo de ese modo. Eso fue lo más engorroso de todo el proceso, que todo el tiempo estábamos hisopándonos una vez por semana, también por una cuestión de confianza con el compañero, porque sabemos que te hisopen no quiere decir que te saquen el COVID, pero de alguna manera reafirma la confianza con el compañero. Y era decirnos día nativo, día nativo, día nativo, y bueno, nada, seguimos adelante. Fue muy atípico porque fue ensayar una comedia musical para toda la familia, con barbijos, con distanciamiento, no se sacaron los artistas ni nosotros el barbijo en ningún momento durante los ensayos. Para mí como director también era un escollo porque les veía la mitad de la cara y hacían de clowns. Pero bueno, también por eso llamé a actores que conozco mucho y trabajamos de manera puntual también cada cosa. Y después al llegar la semana previa al estreno, la verdad estábamos muertos de miedo de que esto se pueda realizar. Eh, pero bueno, nada, finalmente se pudo hacer y bien, y lo que implementamos fue recién nos sacamos los barbijos en el primer ensayo general, o sea que tuvieron 2 pasadas y 4 funciones sin los barbijos y manteniendo distancias. Y bueno, lo que dicen los nuevos protocolos de teatro presencial, bueno, hay acercamiento, pero el acercamiento no puede durar menos de más de un minuto. Entonces, bueno, fue calculando un poco milimétricamente eso y también tomando un poco de la pandemia, metiéndola en el texto con cierto humor. Nos gustó hacer eso porque en realidad casi todos los que estábamos ahí, si bien como todo el mundo, mayor o menor grado, sufrió 2020, eh, a mí particularmente, personalmente, lo que me pasó fue que me quedaron varios proyectos truncos y decisiones de la vida truncas y dije, no, esto vaya a ser hasta cuando dura, no sirve de nada lamentarse, hay que hacer otra cosa. Así que no nos quedó otra y creo que mi don imaginario fue un poco coronar esa forma de laburo y de hacer que tuvimos todo el grupo que la hicimos. Ojalá la sigamos haciendo, no sé. Claro que sí, seguramente va a ser así porque es esto, ¿no? Digo, cuando los proyectos nacen desde la unidad y desde el amor por el teatro, tienen larga vida. Y creo que hay palabras que estás diciendo vos, Pablo, que se van a repetir a lo largo de toda la charla, ¿no? Digo, principalmente protocolo, ¿no? Digo, principalmente estas cuestiones de la prohibición, de lo que no se pudo y de el hecho de salir adelante desde ese no se puede, ¿no? Digo, los proyectos truncos cambiados por otros proyectos. Hablando del comienzo de la pandemia, creo que tanto Fabio como Martín fueron de los primeros que en algún punto adivinaron que algo se venía y enseguida, creo que fue a la semana, crearon Cuarenteatro. Menos, No quiero, menos. no quiero contarles yo qué es Cuarenteatro, sino que lo hagan ellos. Fabio y Martín, el que quiera hablar. Bueno,
Hola a todas, todos, todes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien, no? Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, Cuarenteatro, sí, creo que nació, creo que al otro día de declararse la cuarentena obligatoria, porque bueno, somos unos sacados con Martín. eh, Estábamos haciendo una temporada en Timbre 4 en ese momento, de una obra mía, se llama La Otra Vida, y llegamos a hacer 2 funciones, algo que contabas vos, algo parecido, Nico, como nos quedamos ahí, con las ganas de seguir haciendo temporada, y, y con el peso de haber invertido para esa temporada, y por ende de haber perdido una vez más. Entonces, fue un poco volver a hacer o seguir haciendo teatro y ofreciendo contenidos a la gente. Usamos como plataforma principal Instagram, es @cuarenteatro, es nada, se nos ocurrió tipo cuarentena, teatro, ¿no? No descubrimos la pólvora, pero nos encantó el nombre, Cuarenteatro, y ahí empezamos a convocar amigos en ese primer momento, amigos y amigas, autoras, autores, directores, directoras, si se querían sumar, y programamos obras de manera online. De hecho, los pipis también estuvieron, que ahí los veo. Eh, Hicimos ¿cuántas temporadas? Bueno, como 3 temporadas Sí. digamos, de obras virtuales. Sí, no nos quedó otra que hacer o que seguir haciendo porque queríamos seguir haciendo teatro. No nos resistimos a lo virtual, ¿no? Me parece, como, digamos, se dio natural esa transición. Eh, Siempre respetamos a los que no bancaban o no bancan la virtualidad en el teatro, así que es cuestión de gustos y no hay obligación de nada. Pero por suerte nos acompañó mucha gente, nos sigue acompañando. Y, y también, bueno, un espacio para visibilizar el laburo de los artistas en cuarentena. Un espacio sí, que tengan un espacio. De repente se cerró todo, no teníamos dónde mostrar nuestros laburos y bueno, de ahí nació Cuarenteatro, simplemente por ese primero, ¿no? Como la semilla de todo fue un lugar para que los artistas puedan mostrar su trabajo y trabajar y construir desde lo colectivo. Eh, Eso, ahí entendí y creo que entendimos, me animo a hablar por Martín, perdón Martín, pero lo hablamos muchas veces en privado, que uno pre-pandemia venía muy en la de uno, ¿no? Creando y bueno, mi obra y el estreno y lo que seas. Y si mirabas al de al lado, era como medio para compararte o ver en qué andaba y no sé qué. Y yo debo reconocer que estaba en esa pre-pandemia y que la pandemia me ha modificado mucho el foco. Cambié de observador y me cambió el punto de vista de lo que es la construcción y empecé a creer definitivamente en lo colectivo. Y Cuarenteatro y Martín González Robles, que ahí está, amigo, socio, compañero, también me hizo entrar en esa y comprendí que la salida es de manera colectiva, y ayudarnos entre todos, darnos una mano. También comprendí eso, estábamos muy en la de cada uno, ¿no? Como un poco individualistas. Y ahora estoy luchando por eso, porque, digamos, que vayamos todos juntites, a ver si podemos encontrar, no sé si hay solución, pero que duela lo menos posible. No sé. Creo que Martín. parte, ahí le voy a hacer una pregunta a Martín para que pueda darnos su mirada sobre Cuarenteatro. Yo creo que parte de esto de la salida, ¿no? Digo, está en lo creativo, en lo colectivo, pero también en lo creativo. Y el teatro en realidad por streaming existe desde hace ya varios años, ¿no? Digo, en alguna otra mesa, en algún otro congreso de tendencias escénicas, invitamos tanto a la gente de Teatrix como de Teatra. Sin embargo, Cuarenteatro lo que sumó, además de esto de acercar las obras del teatro independiente, fue el tema de la creación, ¿no? Digo, de no quedarse simplemente en solo mostrar lo que estaba, sino ir a crear. ¿Cómo fue ese cambio, esa mutación? ¿Por qué decidieron a continuar el camino de Cuarenteatro hacia la creación?
Bueno, a ver, en realidad fue algo que se fue dando de manera natural, fue un proceso que tampoco fue como que lo teníamos muy claro, fueron una asociación de hechos y una asociación de cosas que nos fueron como llevando y arrastrando a después a tomar las decisiones que tomamos, tanto de producción, artísticas, etcétera. Inicialmente nosotros, y nosotros hablo por Fabio y por mí, la idea fue programar obras de teatro de manera online, de manera virtual. O sea, yo soy más estadista y voy a decir, el Cuarenteatro nació el 22 de marzo, o sea, a 2 días de haberse declarado la cuarentena. Un poco sí fuimos visionarios, la verdad es que cuando empezaron a cerrar las salas, nuestra sed de teatro fue como que, en vez de apagarse, fue como que se creció. Tuvimos 3 ciclos, tres ciclos, no, ¿cómo sería la palabra? Perdón que me perdí. Temporadas. Ediciones. Tres ediciones, perdón. 3 ediciones donde pasaron 23 obras de teatro a lo largo de las 3 ediciones. Después, como me preguntaba, fue mutando hacia lo creativo. Esto eran obras que ya estaban, porque por lo general las directoras y los directores tienen registros fílmicos de sus obras de teatro, y lo que Cuarenteatro hizo básicamente fue darles un espacio para que esos registros fílmicos que no habían sido pensados para ser proyectados de manera virtual, encuentren un espacio para así de esa manera llevarle teatro a las personas a sus casas. Esto fue más o menos un poco el inicio, un poco medio de los golpes, medio de los tumbos, pero un poco comenzó a funcionar así. Después pasamos ya a algo como más comprometido, algo más serio, la cuarentena seguía, los teatros seguían cerrados, así que pasamos a una etapa ya donde empezamos a convocar autoras, autores, actrices, actores, a que podamos crear juntos un ciclo que se llamó Antipandemia, del cual vos, Nico, tuviste el enorme placer de participar y de arrancar el ciclo. Y bueno, y así fue de alguna manera mutando y seguimos creando hasta llegar a nuestro último ciclo, que se llama La Voz Escrita, que es un ciclo que acaba de pasar por FIBA, que es un ciclo de entrevistas a autores de teatro independiente, conducido por Sandra Comiso. Bueno, Sandra es una reconocida periodista del ámbito. Y nada, y fue eso, fueron procesos creativos que fueron mutando de acuerdo a la realidad que nos tocaba vivir. La verdad es que no tuvimos ninguna fórmula, nos íbamos adaptando, chat de WhatsApp, Zoom, y de alguna manera iban naciendo los proyectos, también escuchando, desconstruyéndonos, entendiendo que también esta manera de hacer teatro llegaba a más lugares, a más provincias y a otros países, y de repente, claro, nos encontrábamos con nuevas realidades que hasta ese momento, como decía Fabio recién, uno venía como muy en la suya y no terminaba como de comprender. Entonces, yo particularmente no reniego ni me resiento con la cuarentena, ni no tengo nada para decir en contra del COVID y el teatro, todo lo contrario, me parece que fue una oportunidad para reinventarnos, y de eso se trata. Si es teatro o no es teatro, bueno, lo podemos discutir. Para mí el teatro no sucede en una sala de teatro, el teatro es tan diverso como tantas personas que existen en el mundo. Y creo que un poco el mensaje de la cuarentena que nos deja es un poco eso, ¿no? Bien, bueno, en un ratito vamos a ponernos a discutir y a debatir, a ver qué consideramos, ¿no? Digo, entre todos y todas, con respecto al teatro y el teatro desde la virtualidad. Yo coincido mucho con Martín en lo que estás, en lo que estás diciendo, y me parece que mientras el proceso creativo y el intercambio con el público suceda, eso es lo importante. Igual, perdón, Nico, me gustaría aclarar que desde el principio igual Cuarenteatro fue creativo, digamos, no porque después hayamos hecho ciclos que involucraban la creatividad de artistas invitados, sino que me parece que desde el principio romper con el paradigma en el que estábamos y de repente encontrarnos con la virtualidad y repensarnos en la virtualidad, creo que eso fue también poner sobre la mesa la creatividad. Digamos, nos convertimos en una sala, no sé, como que terminamos armando borderos, digamos, no sé, como lo hicimos, no lo sé, alternativa, el sistema por adentro alternativa, que antes era teatral, ahora solamente alternativa, digo, todo pasó en el medio. El concepto de gorra virtual, que era un concepto nuevo también. El concepto de gorra virtual, liquidar un borderó, hablar con argentores, pero ya no como autor que va a registrar o a cobrar sus derechos, sino que a pelear con que liquiden los derechos y a renegociar con argentores, porque está bueno decirlo que no la hizo nada fácil al principio. Hay que decir todo. Sí, no entendía que era una pandemia y que estaba cambiando el mundo un poquito. Y ellos seguían funcionando de la misma manera arcaica, que creo que hasta el momento siguen funcionando, pero también nos las hizo parir un toque, argentores.
es plantarse un poquito con estas organizaciones que a veces no nos acompañan y supuestamente están para apoyarnos. Nada de eso. Bien, exactamente, por supuesto, digo, concebía la palabra crear simplemente por el hecho de que autores y autoras, directores y directoras hicieran, no digo, un proyecto exclusivo para Cuarenteatro. Claro. Pero por supuesto, ya el ponerse en marcha es crear, es hacer. Y un poco navegando por el universo de este teatro en pandemia, me encontré con un proyecto que les voy a leer exactamente cuál es su bandera, que dice algo así como: pensamos en Teatro Wi-Fi como una posibilidad de trabajo para un colectivo vulnerable. Que creo que se une mucho con lo que están diciendo ustedes desde Cuarenteatro. Así que, Marcelo, te doy la palabra para que nos cuentes qué es Teatro Wi-Fi y por qué surgió. Gracias, Nico. Me salgo de la vaina porque yo tengo unas ganas de discutir y de debatir conceptualmente sobre todo lo que se está tirando, que voy a hacer mi presentación súper breve. Yo me defino como artista escénico y como gestor cultural, me dedico a esto desde hace más de 30 años, empecé muy niñito. Desde mis inicios tuve un camino muy vinculado al hacer independiente, mal llamado independiente en nuestro país a esta altura ya, de autogestión, digamos. En la última década me dediqué más a la gestión pública, y bueno, terminado el año 2019, mi tarea al frente del Instituto Nacional del Teatro y del programa Iberescena, 2020 era el año en el que yo iba a reconectar con mi potencia creativa, y tenía ahí como 3 estrenos en el año, 2 en Buenos Aires, 1 en Rafaela. El primero de ellos iba a ser en abril, en el Camarín de las Musas, una pieza que se llama La Tortuga, que es una obra que yo escribí y dirigí. Llegada la pandemia, y en los primeros momentos, tal como lo compartían recién Fabio y Martín, hubo una necesidad de todo el colectivo que representa nuestro sector, de mantener viva la presencia del teatro en el imaginario colectivo. Y entonces empezaron a compartir, como todos nosotros sabemos, diversidad enorme de registros de obra de todo tipo, mal filmadas, bien filmadas, con muchas cámaras, con pocas cámaras, con pocos recursos, con muchos recursos. Se instaló esta idea de la modalidad de la entrada a la gorra, que también pretendía ser un paliativo para la necesidad laboral que se empezaba como a vislumbrar como desesperante para todos nosotros. Pero había algo con lo que nosotros no acordábamos desde el colectivo de La Tortuga, que tenía que ver con ese primer impulso que fue: compartimos los registros en video, y quienes se ocupan de la gestión se quedan con el 50% de lo que vamos a recaudar. Nos parecía un horror, nos parece un horror eso. Y por esa razón, junto a Matilde Campilongo, que es la actriz de nuestra obra, y a Constanza Balsategui, que es la asistente, somos una cooperativa muy, muy pequeñita, decidimos hacer una versión virtual de nuestra obra para poder ofrecerla en vivo. Y ahí está la cuestión central sobre la que me encantaría que pudiéramos debatir, porque tal como decías antes, Nico, el teatro en streaming existe desde hace mucho. Sí, Teatrix es un proyecto que nosotros conocemos desde hace muchos años, que tiene un valor impresionante, que fue un proyecto muy innovador, pero creo que es hora de que nosotros, como creadores y gestores escénicos, podamos empezar a discutir acerca de las diferencias que tiene un producto audiovisual vinculado a las artes escénicas y lo que generamos nosotros o intentamos generar desde Teatro Wi-Fi, que es algo muy parecido al encuentro que se da entre las personas que nos reunimos en una sala para compartir tiempo y espacio, solo que mediados por las pantallas compartimos solamente tiempo y no compartimos espacio, pero se da un espacio de encuentro. Y aquí creo que reside la potencia más importante de Teatro Wi-Fi como proyecto. Nosotros el 23 de mayo estrenamos La Tortuga como una pieza escénica virtual en vivo. Hicimos 32 funciones de La Tortuga en Teatro Wi-Fi, y luego abrimos este proyecto a personas que admiramos, que queremos, con las que nos vinculamos. En principio, digo, las primeras obras pertenecen a creadores y creadoras muy próximos a nuestra vida, pero luego hicimos convocatorias abiertas y presentamos 10 estrenos a lo largo de los primeros 6 meses de trabajo de Teatro Wi-Fi. Hicimos 121 funciones,
con entradas que vendíamos con un precio que acordamos con los artistas, cuya distribución era similar a la que aplican las salas independientes, 70-30. Entonces, nosotros creemos que nuestro proyecto apunta a esto, ¿no? Como entender este momento de afrontar la necesidad y la dificultad, tal como lo decían antes mis queridos colegas, haciendo fuerza colectivamente, empatizando con el otro, entendiendo que hay que construir desde un diálogo franco, abierto, sensible, y eso es lo que nosotros intentamos hacer con Teatro Wi-Fi. La experiencia fue muy, muy movilizadora. Nosotros, luego de cada función, implementamos un conversatorio post-función, que lo hicimos con las 121 funciones de las obras que presentamos, obras argentinas, mexicanas, coproducciones con España y demás. Hicimos un ciclo de charlas, nos inventamos un festival, digamos, bueno, mi carácter como de gestor medio que se impuso también ahí, es más fuerte que yo. Y yo creo que es este nuevo lenguaje que estamos descubriendo los artistas y los creadores escénicos, es una nueva posibilidad. Para mí la discusión acerca de ¿es teatro, no es teatro? Me parece absolutamente estúpida, innecesaria, anacrónica. Los artistas escénicos seguimos enrollados en discusiones puristas que tienen una antigüedad de más de 100 años y que en el territorio de las artes visuales o de la música se discutían a principios del siglo XX, y nosotros seguimos preguntándonos, ¿esto es teatro? Como si además el concepto teatro no hubiera mutado de manera tremenda a lo largo del siglo XX. Pina Bausch hacía teatro, viste, las grandes preguntas del siglo XX, o sea, yo creo que la pandemia, si hay algo bueno que nos trajo a los creadores escénicos, es la posibilidad de repensarnos en serio. Y yo creo que nos hizo falta tocar un poco más de fondo. En eso coincido mucho con un creador y gestor que admiro mucho, que es Mateo Feijó, que él decía, yo hubiese esperado que el teatro toque tanto fondo que hubiéramos desaparecido por completo. Y eso nos hubiera obligado a repensarnos en serio, porque lamentablemente, y esto lo podemos debatir luego, creo que hay ciertos vicios y ciertas cuestiones que tienen que ver con esa posibilidad de crear un nuevo escenario, valga la imagen en nuestro campo, que nos la hemos perdido de algún modo, y estamos volviendo a hacerlo nuestro como si nada hubiera pasado en el medio. Me puse intensísimo, bueno, disculpen, soy así. Muy bien, Marcelo, esa es la idea y este es el espacio para hacerlo, ¿no? Digo, para que cada uno pueda transmitir lo que siente, lo que sintió sobre el teatro. Sí, para Nico, ¿te puedo corregir ahí algo que para mí es fundamental? Esto que yo les estoy compartiendo no tiene que ver con algo que siento, por supuesto que me apasiona, pero es también el resultado de mucho tiempo de producción racional, de pensamiento, de discusión. Yo en estos meses participé de una cantidad enorme de conversatorios acerca de esta nueva modalidad en Iberoamérica, en Europa. Fui curador de festivales virtuales, ¿no? De este nuevo concepto, en Perú, en El Salvador. Bueno, digo, esto es el resultado no solo de lo que siento, y quiero en esto ser como también muy firme, sino que es el resultado también de una elaboración de pensamiento, que creo que para nosotros también es muy importante. Más allá de, yo les podría hablar de cómo emocionalmente nosotros transcurrimos la pandemia con Matilde, mi actriz amada, que hizo 32 funciones desde su casa, sin que pudiéramos darnos un abrazo siquiera hasta el mes de octubre, pero no quiero caer en esa tentación de compartirles lo emocional, porque creo que en este ámbito que nos propone la Universidad de Palermo, que tiene que ver con la academia, con la reflexión, con el pensamiento, podemos hacer una contribución a partir de nuestra experiencia. Y acá termino. Basta está muy bien, está muy bien. Me voy a tener que cuidar mucho en las palabras, porque ya llevo 2 agarraditas de oreja, así que voy a cuidarme lo más que pueda con el resto de las presentaciones. Bueno, voy a ir por la poética igualmente. Acordémonos, Nico, perdón, de una cosita, como para después retomar algo que dijo Marcelo, me parece muy interesante, esto de seguir haciendo como si no hubiera pasado nada. Esa romántica decisión de hay que seguir haciendo porque el teatro, sí, todos queremos hacer teatro, pero con las mismas condiciones,
vamos a seguir en la misma precarización, digamos, como retomemos eso después, que digo, lo de Marcelo estuvo muy piola. Bien, muy bien. Yo ya me voy anotando palabritas y frasecitas, así que en un rato vamos a comenzar con el debate. Otra pareja creativa que desde el comienzo de la pandemia, de la cuarentena, veo que ahí ya se están preparando para hablar. Desde el comienzo de esta pandemia se impuso para crear, para sacar adelante sus proyectos, para reinventarse, fueron los Pipis. Fede Lechmann y Matías Milanés. Así que, chicos, la palabra es de ustedes. Ay, qué miedo, se empezó como a trabar justo cuando estabas diciendo lo nuestro y dije, ay, no te puedo creer que estuvimos escuchando todo perfecto, pero no, ahí está, se escucha bien, ¿no? Primero que nada, gracias por invitarnos. Me parece que es re lindo lo que arman y que hayas pensado, bueno, en todas nosotras, está lindo. Nosotros teníamos una obra en tiempo, lo voy a hacer rápido porque también es como no quiero aburrir a nadie, me parece que el debate es lindo. Nosotros teníamos una obra en Timbre 4, cae la pandemia, como le pasó al 90% de las personas que estaban actuando, y quisimos la hacíamos los domingos. El primer domingo que estábamos en cuarentena dijimos, che, hagámosla y hagámosla en vivo por Instagram. Se lo planteamos a Timbre 4 nos dijo dale, y la adaptamos a hacerla acá en la casa de Fede, e invitamos a una amiga que es Maruja Bustamante a que hiciera de uno de los personajes, no voy a decir qué personaje, porque te da vergüenza. Después de eso, decidimos volver a hacerla, Timbre nos dio otra función, porque estuvo bueno, y a partir de ahí dijimos, bueno, va a tener que ser por acá. Por lo menos hablo de mí, ¿no? Creo que en este caso, en el caso de empezar a pensar las posibilidades y las producciones que queríamos generar, yo creo que salió desde el egoísmo más puro de sobrevivir. Nos pasó que estábamos en un momento que era un poco triste porque teníamos un montón de proyectos que estaban truncos, entonces fue como... O sea, siendo totalmente sinceros, solo pensamos en nosotros en ese momento, en sobrevivir y en decir, ok, ¿qué hago con todo esto que nos pasa? Y ahí fue que empezamos a pensar el festival que hicimos durante toda la cuarentena, que se llamó el Pipipalooza, también desde un lugar súper egoísta de ponernos en el nombre, y ahí empezamos así a ranchar con amigos, a juntarnos con amigues, a pedirles que nos manden textos, a decirles que podían producir textos para leerlos. La gente se ponía muy nerviosa en el Pipipalooza online, eso nos parecía muy lindo, entonces seguimos haciéndolo. Timbre 4 lo vio y nos propuso hacerlo desde su cuenta de Instagram, y ahí fue como que creció bastante. Después sí hicimos cositas como para Cuarenteatro, que una la hicimos, un texto tuyo, Nico, que estuvo re lindo también, fue como esto, en la búsqueda de la supervivencia, ocuparnos con cosas. Y bueno, si bien el Pipipalooza ahora lo estamos haciendo en el Cultural San Martín, hace 3 meses que lo estamos haciendo, yo creo que la bisagra para nosotros, lo que más feliz nos hizo durante la cuarentena fue Perritos de Porcelana, que no sé si querés contar un poco cómo era. Sí, Perritos era una experiencia que para cada espectador que se sumaba duró 3 semanas. Cada semana se componía de un episodio vía streaming que el actor o la actriz actuaba en vivo, un lugar de la ciudad en particular al que la persona o el espectador se acercaba para continuar la historia, un recital a través de las vidrieras de varios puntos de Buenos Aires en donde los espectadores también podían acceder y seguir la historia, y el final terminaba en soledad en una sala de teatro secreta, porque no podemos decir el nombre. Sí, y fue creo que lo que rescato de eso un poco fue
que el teatro, la teatralidad apareció muy sobre el final, no estaba la pretensión de hacer teatro o de pensar si era teatro o no lo era, sino que por un lado teníamos unos textos que habíamos escritos que se perfilaban más para una novela, amigues en casas que no se podían ver y se conectaban a través de la tecnología, ganas de recorrer la ciudad como antes y la necesidad de volver al teatro, todo eso fue macheando hasta generar esta experiencia que por suerte pudo terminar en un teatro y fue muy lindo de transitar. Sí, estuvo muy atravesada por un momento muy interesante en el que se dio la liberación, yo lo voy a llamar la liberación de los runners, y que fue bastante molesto para nosotros el pensar que había gente que podía correr en los bosques de Palermo y que, ¿por qué no?, asistir a algo teatral, actoral, artístico, de la misma forma. Entonces ahí fue que nació un poco también esta idea de, sí, la función es por Zoom, es en vivo, pero después de eso, después de esa función, te va a llegar un mensaje. Hubo mucha gente que se copó, Esteban Lamote, Maruja Bustamante, El Rojas, ayudaron a coproducir todo esto, y te va a llegar un mensaje que te va a decir, anda a tal lugar, porque se puede. Como algo de habitar los grises también, que no nos permitían abrir una sala, pero sí eso, justamente un gris, y decir, bueno, podés ir a los bosques de Palermo, hay un código QR, escanealo, y si querés correr. Y que todo eso sea ficción también. Y que todo eso esté enmarcado en la ficción. Eso fue muy lindo de hacer. Vamos ahora a reestrenarla en el Cultural San Martín en abril, ya no como una aventura, pero yo también acuerdo un poco esto con lo que decía Marcelo, de nosotros no tuvimos un momento para frenar y pensar lo que estamos haciendo es teatro, sino que yo creo que fue la forma en la que tuvimos de sobrevivir. Todas. Creo que está bueno como que siempre, por lo menos en nuestro caso, el teatro fue como la última instancia. Tanto Lo Único Épico Aquí, que era la obra que se interrumpió por la cuarentena, como Perritos, no tenían la pretensión de ser obras de teatro, sino que encontraron en la teatralidad y en un espacio teatral la forma de materializarse de la manera que, por lo menos yo considero más leal al proyecto, lo que mejor le venía. Claro, como también encontrar el disfrute dentro de lo que, digo, de repente un monólogo tenía movimientos de cámara y era como, pero esto en el teatro no sucedería, bueno, qué sé yo, acá sí. Y lo mismo cuando ensayábamos, cuando hicimos la apertura de Esta Historia Está Re Buena, que es otra obra que también quedó trunca, que estaba en Fundación Cazadores, y que estrenamos este sábado, pero que fue como cuando nos encontramos para montarla hace 3 semanas, fue como, uy, che, mirá, ya la sabemos toda, porque hicimos 2 aperturas. Qué bueno, como qué bueno. Y pienso una cosa más, en relación a esto de volver al teatro como si nada hubiese pasado, creo que tanto el tránsito por los proyectos en el periodo de cuarentena fue enriquecedor para volver a habitar las salas como se puede ahora de otra manera, y que las ficciones tengan otra calidad, y que el encuentro con los espectadores sea diferente, y los protocolos y el rito del teatro sea diferente, y también de una manera más institucional, no tanto en relación a la ficción, que puede pasar cualquier cosa, sí, claro, sino en relación al apoyo de las salas independientes, a pensar cómo seguir cuidándonos en estos espacios, bueno, y un montón de otras preguntas que después me imagino que debatiremos. Eso. Gracias, Pipis. Parte de la comunidad que se vio afectada por la pandemia y que pocos les dieron un espacio para el encuentro, para el aprendizaje o incluso para poder entender qué es lo que les estaba pasando, fueron las niñas, los niños, las niñas y los adolescentes. Formé parte de este proyecto, pero hoy soy coordinador de la mesa, así que me voy a correr de la producción del proyecto para dejarlos que hablen ellos. La compañía Michis, que creó en medio de esta pandemia Entreacto, el primer festival de teatro virtual para niños, niñas y adolescentes. Ceci y Mar, ¿qué significó Entreacto y por qué existió esa necesidad de abrir hacia el público, hacia las niñas? Gracias, buenas tardes a todos y todas. Martín Paladino, Cecilia Miserere. Bueno,
en principio contarles que somos fundadores de la compañía Michis. La compañía de Michis viene trabajando desde hace más de 16 años en la creación de espectáculos para las infancias. En el medio del confinamiento, algo importante es que el año pasado íbamos a cumplir 15 años y íbamos a estrenar el espectáculo, como todos, digamos, los que vinimos relatando lo que nos sucedía el año pasado, íbamos a estrenar uno de los espectáculos de la compañía, un nuevo espectáculo festejando los 15 años, no lo pudimos hacer obviamente, y a partir del confinamiento empezamos a pensar de qué forma podíamos acompañar justamente a las infancias. Y ahí, Cecilia Miserere... Hay una frase que me resonó desde el comienzo y durante toda la pandemia, pero que me trae en el cuerpo, no vamos a hablar de emoción, como decía Marcelo, pero ¿por qué no? Tiene que ver con esto de los últimos que entrarán o saldrán, o entrarán a una nueva normalidad o saldrán de este confinamiento, son los artistas, el teatro y los niños, niñas y adolescentes o el público de las infancias. Una frase que se repetía en mi cabeza, que se escuchaba en tele, que se escuchaba en todos lados, que se hablaba, y dentro de ese confinamiento y esa angustia y esos primeros días, no andaba otra cosa en mi cabeza más que cómo acompañar a esas familias y que nos acompañan a nosotros desde hace 15 años, esas y otras, por supuesto, pero en el genérico, en el general, de qué manera darle vuelta a esto, de qué manera reformularnos para poder acompañarlos, porque si es real, esto cada vez más certero es que vamos a ser los últimos en salir junto con ellos. Entonces ahí nace esta necesidad de querer acompañar nuevamente, valga la redundancia, a este público. Y bueno, ahí de arranque, en el final de marzo, una cosa así, nos contactamos con Nico, que es nuestro asistente de dirección y producción y nuestra mano derecha en la compañía y parte del equipo de hace muchos años, y parte de la compañía hace muchos años. Decir, Nico, yo tengo esta necesidad y hay que hacer algo con esto, ¿cómo lo podemos hacer? Nico es la pata tecnológica más importante de esta producción y de este equipo, donde llevamos adelante durante absolutamente toda la pandemia, sí, cuarentena, sin cuarentena, todos los sábados del año, a las 17:30 horas por Facebook Live, y él desde su casa, porque... Perdón, no dijiste lo más importante. Digo, creamos Entreacto, Festival Virtual de Teatro para Niñas, Niños y Adolescentes. Digamos, entre nosotros tres gestionamos esta marca, digamos, en la cual invitábamos a diferentes referentes, compañías, artistas que vienen trabajando desde hace muchos años en el teatro para las infancias, darle la posibilidad de que puedan mostrar no obras grabadas o materiales digamos, armados antes de la pandemia, sino que puedan compartir materiales desde sus hogares, reformulándonos, porque era eso lo que nos estaba pasando a todos, nos teníamos que reformular y ver de qué forma, digamos, podían compartir estos materiales, y bueno, ahora sí nosotros tenemos un lema en la compañía desde cero, que es mostrar un poco la cocina del teatro, ¿no? Donde además el niño o niña pueda, con lo que tiene a mano, generar un hecho teatral. Y cuando los invitábamos a los artistas y a las compañías, iba por este lado. Mirá, es un poco mostrar la cocina, nunca tan bien dicho, porque ¿dónde estabas? En la cocina, ¿dónde estabas? En la cocina, en el living, adentro de tu casa. Entonces, desde ahí generar un hecho teatral, podía ser, digamos, de a uno, con otro desde su otra casa, también ellos reformulándose. Y una cosa también muy interesante que nos pasó dentro de las invitaciones, que como bien Martín dice, pasaron absolutamente todos con un acto de generosidad absoluto, brindándose y generando ese hecho teatral nuevamente aquí y ahora para ser transmitido en vivo en Entreacto. Muchos al comienzo nos decían, no, estoy bajo una depresión absoluta, porque bueno, el gran porcentaje de los artistas estaban deprimidos y que con esto no íbamos a poder salir y qué es lo que íbamos a hacer y no tengo cabeza para ponerme a armar algo, y bueno, cortar, por supuesto darle una mano, ayudarlo, lo que se pueda, acompañarlo, y a los 2 días, por ejemplo, llamarme nuevamente y decirme, sí, Ceci, mira, no sé, me pusiste las pilas, o sea, sí, lo voy a hacer, porque yo creo que... Y eso también fue parte de acompañarnos entre nosotros, más allá de acompañar a los chicos desde Entreacto, que bueno, ha sido lo mejor que nos pasó en esta pandemia. Hicimos 20 emisiones durante todo el año pasado. Al principio las emisiones eran en continuidad todos los sábados, y después a partir de
septiembre, agosto, empezamos a hacer, digamos, un poquito más esporádicas, pero hicimos 20 emisiones donde pasaron infinidad de artistas, los referentes más importantes del género, y se armó como una red generosa, digamos, principalmente generosa, porque el festival para el público era totalmente gratuito, y bueno, nada, se armó como una red, un equipo entre nosotros y las compañías, la verdad, emocionante. Absolutamente a pulmón todos los que estábamos gestionándolo, desde las transmisiones en vivo generadas mediante ciencia ficción, al principio para mí, desde Nico desde su casa, con Iván haciendo las transmisiones en vivo, y nosotros desde casa, en vivo, Martín conduciendo, o sea, era como una cosa de la gota gorda me caía, porque si esto se corta la transmisión, el mismo nervio que estar haciendo un espectáculo, un estreno, pero continuamente, porque esto era absolutamente novedoso, al menos para mí. Y también tuvimos la oportunidad de ser acompañados por SAGAI, una institución que acompañó mucho a los artistas durante toda la pandemia. Entonces, en el marco de vacaciones de invierno, nos acompañó, nos produjo dos emisiones, donde además también le pudimos dar la oportunidad económica a muchos artistas para que puedan hacer su trabajo, sus números, parte de su espectáculo, ese ratito en entreacto, y que se pueda también generar algo laboral por ahí. En principio eso, Nico, nos olvidamos de algo más que tendríamos que decir relevante o algo, participá también. Fuiste parte. En realidad pasaron muchas cosas lindas con Entreacto, y creo que un poco eso es lo que nos pasó a cada uno con su proyecto, ¿no? Y quiero darle la palabra finalmente, lo dejé para el final, pensándolo a propósito, para que sea el nexo, el puente hacia el inicio del debate. Durante estos primeros 50 minutos del panel se dijeron varias palabras que voy a repetir. Hablamos de resistencia, hablamos de solidaridad, hablamos de mantener vivo el teatro, hablamos de supervivencia y hablamos de revisitar lo que significa el teatro. La primera vez que yo vi la performance lumínica de Ricardo Sica en una de las salas cerradas, les tengo que confesar que se me piantó un lagrimón. Fue difícil ver cómo esa sala que estaba en la oscuridad, de repente empezaba a tener un poco de luz. Y esto también pasó casi al comienzo de la pandemia, de la cuarentena. ¿Cómo se te ocurrió esto, Ricky? ¿Por qué sentiste esa necesidad de iluminar los teatros apagados? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por invitarme. Escuchaba a todos y yo decía, bien, todos tenían su proyecto audiovisual para presentar y todo. Lo mío fue esto, resistencia. Vengo escuchando todo que más o menos estamos en la misma. Resistir, hacer, no quedarse. Y lo mío fue primero de bronca. A mí me salió de bronca, porque esto que decían, ¿por qué un restaurante puede abrir? ¿Por qué la gente puede salir a correr? ¿Por qué se pueden juntar en las casas? Y el teatro no, el teatro cerrado, el teatro fue el primero que cerró, el teatro fue lo último en abrirse, todavía estamos luchando por abrirse, digo, esta lucha no terminó, los protocolos para los teatros son excesivamente enormes, hasta el punto que vos decís, ¿por qué nosotros tenemos que tomar la temperatura, hacer una declaración jurada? Yo voy a comer al restaurante de la esquina y lo único que me piden es la propina al mozo y que quiero comer el dueño. O sea, no me piden ni declaración jurada, no me toman la temperatura, digo, estoy cerca de gente que no conozco, pero bueno. Entonces un poco de bronca, y representando un poco todo eso que se estaba cerrado, bueno, yo siendo jefe técnico de Timbre 4, empecé a hacer intervenciones adentro de Timbre por un pedido de los chicos de que vaya a ver cómo estaba el teatro. Yo vivo a la vuelta para ver cómo vaya el teatro, y la primera vez que entré en el teatro, lo primero que hice fue prender el equipo de iluminación y sacar fotos. Y de ahí se surgió la idea de empezar a hacer instalaciones dentro de Timbre y empezar a dedicárselas a la gente del teatro. Entonces, la primera instalación fue sobre las cabinas de luces y sobre mi gente, y con la que yo comparto mucho tiempo.
Y después, bueno, los camarines dedicados a los actores y a los directores, las plateas dedicadas al público, bueno, saqué en la oficina de timbre dedicada a la gente que se dedica a la producción. Y después dije, empecé a tener respuestas de eso y dije, ¿y los teatros? Porque los teatros están cerrados y están sufriendo un montón, digo, y están luchando un montón para mantenerse, porque al principio no se podía hacer ni streaming en las salas, no se podía hacer nada. Entonces empecé a hablar, bueno, con una de las primeras personas que hablé fue con Corina y con Pablo. Le dije, mirá, estoy haciendo esto en timbre y quiero empezar a hacer salas. Y bueno, me abrieron el Ópalo, hablé con Marcelo, con Stolkiner, me abrió el extranjero. Se empezaron a sumar y fueron 40 salas el año pasado que hice. Y cada sala que iba y cada sala que yo, porque aparte son salas que yo he estado como diseñador de luces, en la mayoría, muchas después empezaron a aparecer otras salas de teatro de escena y teatros más chicos independientes que no conocía y que empecé a conocer. Y empecé a decir, ¿cuánta gente que está luchando? Y empecé a mostrar un poco eso. Y ahora vuelvo. Ahora ya hice Corintio, la nueva sala de Corintio, y ahora vuelvo porque para mí las salas siguen. Digo, hace poco se cerró el espacio, yo hice el espacio sísmico y la semana pasada cerró sus puertas. El Arenal no llegué a hacerlo y cerró sus puertas. Todavía las salas siguen en peligro. Y si bien todos los artistas que están acá están luchando por su arte y por dirigir y por actuar, y por eso yo estoy luchando porque las salas vuelvan a ser lo que eran y que todos los técnicos de luces volvamos a tener trabajo, todos los diseñadores de luces volvamos a tener trabajo, porque a nosotros se nos está haciendo difícil, porque por muchas cosas esta de la virtualidad, toda la parte técnica, casi que ni participamos muchas veces. Muchas veces no estamos participando de eso y estamos medio como a la deriva. Entonces lo mío fue un poco la lucha por eso. Primero también por los espacios, por las salas, porque son espacios que yo los siento como parte de mi vida, digo, porque en muchas salas he estado mucho tiempo, digo, yo que sé, en el extranjero hice millones de puestas de luces, bueno, en Timbre 4 soy jefe técnico de ahí y me siento parte de la casa. El Callejón, fui jefe técnico durante 14 años, también fue como una casa mía. Entonces digo, es como, yo empecé a hacer eso para defender estos lugares y para defender a la gente con la que comparto mucho tiempo, ¿no? Digo, yo tuve muchos llamados de técnicos preguntándome cómo podían hacer para hablar con las salas o qué hacer para, si se me ocurría algo, para ver cómo ellos podían seguir. Y muchos de ellos ahora están muy complicados también. Pero bueno, nada, es la que nos toca y yo voy a seguir peleándola y hasta que la platea no se llegue al 100%, voy a seguir. Te digo, ya empecé a hablar con salas y estoy tratando de hablar con salas de escena porque también son salas muy chicas donde entran 30 personas, algunas salas entran 30 personas y con el protocolo ahora es el 50, bueno, le entran 15, pero en un momento entraban 10 y es muy difícil. Es muy difícil, pero estamos acá para entre todos y entre todas, ¿no? Digo, por lo menos poder reflexionar para ponernos en acción, ¿no? Digo, me parece que cada proyecto de los que hoy forma parte de este panel es acción, ¿no? Digo, y es política y es movimiento. Vamos a empezar con el debate. Quiero abrir también la posibilidad para que el público que nos está acompañando, que por suerte es mucha gente nos está acompañando, muchos colegas, digo, estuve viendo varios nombres de productores, de periodistas que están hoy ahí haciéndonos el aguante, escuchando este panel, para que hagan preguntas a través del chat y yo pueda redireccionárselas a los invitados y a las invitadas. Creo que para poder comenzar con el debate, en base a todo lo que venimos charlando, es la pregunta: ¿qué nos tiene que quedar de todo esto? ¿No? Digo, para aprender y para
continuar este camino que tanto nos costó durante este 2020. ¿Quién tiene ganas de empezar y de abrir un poco el juego? Adelante, Marcelo. Lo primero que nos tiene que quedar es como la continuación de lo que estaba expresando Ricardo, que aprovecho y te mando un abrazo, Ricardo, cuánto hace que no te veo, querido. La extrema vulnerabilidad del sector en el que nos desarrollamos o intentamos desarrollarnos profesionalmente. Ricky dijo algo que es, esta es la que nos toca, pero yo me pregunto también qué grado de responsabilidad colectiva e individual tenemos como artistas, como gestores, como diseñadores, como técnicos, como dramaturgos. Disculpen mi dificultad con el inclusive, pero prefiero ir, mis ideas fluyen mejor en la educación que recibí en los 50 años pasados, me tengo que deconstruir con mi lenguaje aún. Pero, ¿qué responsabilidad tenemos por esto que nos toca vivir hoy? Porque yo creo que muchas de las situaciones que nosotros estamos atravesando, y especialmente en esta maravillosa ciudad de Buenos Aires, que no es mi ciudad natal, y que puedo observar también con cierto grado de distancia, donde previo a la pandemia había 1.200 espectáculos por semana, donde hay 180 salas teatrales, y la mitad de esas salas teatrales son una mentira, no son salas teatrales. Son departamentos que les tumbaron una pared y donde las condiciones para trabajar las hemos ido aceptando, construyendo en conjunto y demás, pero hay algo sobre la vulnerabilidad de nuestro sector de la cual yo creo que nosotros también somos responsables, y esta es una gran oportunidad para ponerlo en discusión. Esos técnicos que hoy están desprotegidos y no tienen trabajo, y trabajan en salas que tienen un cierto grado de protección a través de políticas públicas que tienen una historia larguísima, y de eso puedo dar cátedra sobre las políticas públicas en Argentina como faro en Latinoamérica, pero las históricamente más protegidas han sido siempre las salas. ¿Cuántas salas han usado el estímulo que ha dado el Instituto, el Pablo Podestá, para pagarle un sueldo mínimo a sus técnicos? No quisiera ni averiguarlo. Entonces, creo que somos parte de un colectivo súper vulnerable. Perdona que te interrumpa, yo lo averigüé. Ah, mirá, compartinos el dato, Ricky. Yo lo averigüé, y hay muchas salas que lo hicieron. Sí. Y sinceramente a mí me sorprendió, muchas salas que lo hicieron. Y las pocas salas que me sorprendieron que no lo hicieron, ya sabía que no lo iban a hacer. Claro, Bueno, totalmente. Pero sí, muchas salas. Timbre, por ejemplo, mantuvo hasta febrero de este año con un sueldo a sus 3 técnicos. A los 3 técnicos que hay hasta el Ópalo también lo hizo, porque hablé con Pablo y hablé con Cori y también lo hizo. No Avestruz lo hizo. Sí. Moscú lo hizo. No, hubo muchas salas que lo hicieron. Sí. Igual sé tu postura y sé también esta cosa de que las salas las ayudaron mucho, el Estado ayudó mucho a las salas. Pero igual, sí. Entonces, si ayudaron mucho, estaría buenísimo, lo tiro también, digamos, como siempre, cooperativas, ¿no? Que necesitamos de las salas, y creo que las salas necesitan de nosotros. Que si ayudaron... y por ejemplo, no sé, salas ahí nombradas a Timbre, digamos, que si bien bancaron a los técnicos en cuarentena, estaría bueno que se empiece a rever lo de las cooperativas, seguir pagando técnicos cuando no nos corresponde. Eso estaría buenísimo. Fabio, perdón, no, porque yo quiero como completar un poquito la idea sobre lo que Nico disparó, que es que tenemos que aprender. El tema de que somos súper vulnerables es lo primero. Lo segundo, creo, desde mi humilde punto de vista, es que está muy a la vista que no somos prioridad para nadie, y de hecho que le importamos poco. Hemos sido los primeros en ser nombrados como espacios que debían cerrar en el confinamiento, y hemos sido los últimos en ser tenidos en cuenta luego de los gimnasios, los shoppings, etc. Luego también esto pone, creo, muy en evidencia la falta de rigurosidad con la que trabajamos, queridos colegas.
yo creo que la pandemia puso también eso muy en evidencia. Es algo que yo sostengo desde hace mucho tiempo, previo a la pandemia, pero creo que la pandemia lo puso más en evidencia que nunca. Y esos son como los aprendizajes más profundos que yo al menos puedo compartir así como muy con títulos. Así que ahora cedo Bien. la palabra. Gracias, Nico. Pablo, ¿querés respondernos desde tu mirada qué es lo que para vos tenemos que aprender de este 2020? Vamos a referirnos solo a lo teatral, obviamente, ¿no? Bueno, adhiero a casi todo lo que dijo Marcelo y nada, y a ver cómo me parece que es el momento, muchos nos dimos cuenta que necesitamos concretamente de la solidaridad del otro. Bueno, recién Fabio decía lo de las salas, por qué se le cobra a las cooperativas a los técnicos. Bueno, hay muchas salas, no sé, yo tengo una sala muy chiquitita que si no le cobro a la cooperativa al técnico no me cierran los números, digamos, del alquiler y todo eso. Pero también ocurre que en tiempo de pandemia y es tiempo de compartir un poco más. Digo, si tengo que perder y tengo que poner plata, bueno, la pongo. Yo tengo la suerte de tener un sueldo. Hay ¿Pero el gente subsidio que no te cubre? ¿El subsidio no te cubre el técnico a la sala? Cuando no te llega. alcanza, no te alcanza. Y a las compañías menos nos alcanza. Como digo, si me pongo a pensar. Igual. Ese es un tema delicadísimo en el que. Porque las salas, cuando aceptan un subsidio como el que otorga el Instituto Nacional del Teatro, firman un convenio en el cual se comprometen a recibir un dinero para ofrecer un servicio determinado que está sumamente detallado. Después, por supuesto que podríamos hablar acerca de si eso alcanza o no. Ese es un debate que podemos tenerlo aparte, si querés. Totalmente. Tendríamos que hacer números y me parece que apuntarnos a nosotros mismos es medio suicida. En este caso creo que los más golpeados, más apuntando al circuito independiente, digamos, que somos los que estamos perdiendo a rajatablas. Es decir, recién estábamos hablando, yo soy una sala chica, no sé si la vamos a poder seguir sosteniendo el resto del año. Lo más probable es que en diciembre, en noviembre, bajemos la persiana y el sueño se vaya a la miércoles. Pero bueno, ese es otro debate. Si vamos a la pregunta que hizo Nico, es ¿qué es lo que nos queda? Y nos queda que en realidad volvimos a la esencia básica del teatro, que es hacer con lo que podemos, con lo que se puede, y nos enseña también a estar más alertas. Yo recién comentaba al comienzo que tuve la suerte de ser convocado por un organismo como el FIBA para hacer un espectáculo, y también me doy cuenta que cada vez tanto los organismos oficiales como los privados especulan un poco con esto de que nosotros tenemos ganas de hacer y de actuar y de laburar, y nos están precarizando cada vez más. Es decir, ¿cómo haces un espectáculo con 80 lucas? Ahora los teatros comerciales están laburando en cooperativa con sus actores, y bueno, porque hay poco público, es mucho el gasto. Bueno, también tenemos que empezar a abrir un poco más ahí, a levantar las antenas y decir en dónde se cede y en dónde no se cede. Es decir, para mí no se tiene que ceder. ¿Cómo? Que para mí no se tiene que ceder, que ahí está el error. Digo. Por eso. Por esto que decías de no apuntarnos entre nosotros, entiendo. Entonces, para no apuntarnos entre nosotros tenemos que apuntar a las políticas, quizás. Y si estamos cediendo, estamos aceptando esas políticas que cada vez concuerdo, subrayan más. Digo, te llama el FIBA, ¿no te paga? No lo hagas. Te llama el San Martín, ¿no te paga? Y bueno, cuanto más empezamos a decir que no. Concuerdo, pero en este momento el San Martín está por reabrir con un montón de cooperativas. Sí, pero el año pasado usó contenidos y no le avisaba a los autores, ni directores, ni nada. Por eso. Es decir, digamos, eso es un tema muy largo, pero yo no tengo problema en contarlo. A mí me convoca el FIBA como director y después de llevar 3 meses de laburo me dicen que no, que es una coproducción. Digo, a mí no, yo no tengo coproducción, yo no tengo producción. Es decir, claro. ¿Dónde tengo que poner plata? Y
pero si yo me abría de eso, dejaba en banda a 15, 20 personas. Entonces, bueno, nada, asumí el riesgo, puse plata, pedí plata por otro lado y me siento a esperar ahora que el FIBA me devuelva lo que puse. No lo debería haber hecho, pero bueno, caí en la trampa. Y a veces los sectores públicos hacen que caigas en la trampa. Por eso digo que hay que levantar más las antenas. Me preguntás si otra vez lo volvería a hacer. No lo hago ni por putas. Pero hay que estar atentos a eso, hay que estar atentos a eso, a que si vas a hacer algo al Cultural San Martín, en un sistema de coproducción perverso como el que suele tener el Cultural San Martín, aceptás, y bueno, no te tiene que dar lo mismo que te ofrecieron antes de la pandemia, como están queriendo hacer. Entonces, es esa lucha. Ceder hasta ahí si tenés ganas de ceder, si no... Yo, Fabio, te digo una cosa, en relación a esto que vos decís, nadie tendría que aceptarlo. Yo concuerdo con vos que nadie tendría que aceptarlo. Lo que pasa es que a veces me pongo a pensar, y estas políticas no son para que nadie lo acepte y nos dejen afuera de eso. Bueno, por eso no quiero jugar a nadie. Sí, claro. Pero si somos tan independientes. Claro. No, pero yo digo, ¿a qué le importa? O sea, si el San Martín, todo el mundo le decimos que no al San Martín, y no trabajamos para el San Martín porque paga mal, San Martín cierra sus puertas y vos te pensás que le va a importar hacer cultura o no hacer cultura. Para mí que no le importa, porque no estamos en un gobierno que le importe la cultura. Ese es el problema. Entonces, está bien, digo, yo concuerdo con vos. El riesgo está en que aceptamos hacer cooperativa en el Complejo Teatral de Buenos Aires, bueno, banquémonos las consecuencias, porque claro, con el gobierno que tenemos en la ciudad, dentro de un año no va a haber pandemia, van a decir, bueno, pero funcionamos así, ahora no tenemos plata porque el gobierno nacional nos sacó. Claro. Bien, un segundo, Marcelo, que me había pedido la palabra Martín por el chat. Sí, Martín, gracias. No, y después vamos con Marcelo. Quería responder brevemente a la pregunta. A mí tengo como dos ideas como paralelas. Me parece que el futuro realmente es como muy desesperanzador. Si antes de la pandemia las compañías de teatro independiente las pasábamos mal, nos costaba, íbamos a pérdida, me parece que el escenario actual es peor que antes de la pandemia. Entonces, eso como conclusión. El futuro la verdad que es bastante incierto y es bastante choto, por decirlo de alguna manera. ¿Hay que desdramatizar? Sí, por supuesto que hay que desdramatizar. Es la que nos tocó, no tenemos otra alternativa, estamos confinados, vamos a seguir saliendo de a poco, pero me parece importante esto, ¿no? Que nosotros con Fabio lo remarcamos constantemente. La salida es colectiva y acá hay como... Yo noto particularmente que hay como demasiados intereses personales y acá es sálvese quien pueda, y la verdad es que si no nos unimos esto se va a pique. Y me parece recontra importante, también adhiero mucho a las palabras de Marcelo, ¿no? Que decir que esto no nos pasó en vano, que si no tenemos la oportunidad de revertirlo, la verdad es que no hemos aprendido nada. Pero como idea es eso, ¿no? Si el pasado venía choto, el futuro viene peor todavía. Así que es una buena oportunidad para ver qué hacemos con esto. Romina, Romina, de nada, Martín. Romina Sierra comenta en el chat: este contexto nos tendría que unir en pensamiento para defender a nuestro sector, tanto salas como cooperativas, no apuntarnos entre nosotros. Bueno, un poco es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Marcelo, adelante. Bueno, sí, coincido totalmente con lo que dice Martín. Yo creo que si la situación pre-pandemia era chota, creo que esa fue la palabra que usó, el futuro que nos espera es bastante más choto que la etapa pre-pandemia, y sobre todo porque yo creo que nosotros, en primer lugar, en nuestro país, perdimos un poco el foco de lo que representaban los espacios participativos y asociativos con un carácter democrático, con diversidad y multiplicidad de ideas. Perdimos esa capacidad que habíamos desarrollado después de los años oscurísimos de la dictadura, y que en la década del 80 y del 90, cuando los Pipis Teatro todavía no habían nacido, la fuerza de la asociatividad y de la fuerza colectiva marcó las bases de lo que son las políticas públicas para el teatro argentino. Perdimos mucho de esa capacidad de discusión y de reflexión. Yo creo que formamos parte. ¿Por qué no podemos hacer fuerza colectivamente?
porque no somos un colectivo que se autoperciba como tal. Nos autopercibimos como personas desesperadas que están tratando de prenderse de lo que puedan, con un nivel de hipocresía y de flexibilidad ética muy importante, muy importante. Entonces, eso que se da con el FIBA y que de alguna manera representa un tipo de política pública implementada en esta ciudad. Yo vine a hacer al FIBA, a ver, gente, yo estuve como artista invitado en el primer FIBA. Volví a la prehistoria, año 97. Yo conozco la historia del FIBA de cerca. En lo que se transformó el FIBA no tiene nada que ver con la época gloriosa del FIBA. Nada que ver. Forma parte de una falta de visión acerca de lo que las políticas públicas debieran hacer en esta ciudad, pero es algo que no es exclusivo de esta ciudad. Es algo que también llega, digo, y acá me voy a meter con la cuestión de la imposibilidad de no visibilizarnos como cuestionadores de estos dos espacios que divide la grieta, porque las ayudas que dio el INT el año pasado para hacer experiencias virtuales y que era menor que el IFE, eran 10.000 pesos, por los cuales había que concursar con tu colega para ganarle al otro. Discúlpenme, pero eso desde mi humilde punto de vista tampoco forma parte de una visión de política cultural transformadora. Eso no existe en ningún proyecto partidario. Yo trabajé para los peronistas, trabajé para Cambiemos, no existe en ninguno. En la izquierda ni hablemos porque, bueno, la decepción de la política de nuestro país con respecto a la izquierda es tremenda. Entonces, mi futuro también, Martín, coincido, es un poco desalentador, pero quiero volver a las bases y a lo que yo aprendí siendo adolescente y que fue lo que me prendió el fuego para hacer lo que hago. Para mí, el espíritu radica en esa potencia que tenemos al reunirnos con 3, 4, 10, 15 personas con las que podemos discutir honestamente, que podemos hablar de estas cuestiones como las que se plantearon antes, qué sala te cura el técnico y cuál no, tema tabú, que no se podía hablar con ninguna sala porque si no ibas en contra de las salas, pero digo, en esa posibilidad asociativa que ahora está en ebullición, con la pandemia aparecieron, y previo a la pandemia también, la asociación de productores, la asociación de diseñadores, bueno, ADEA fue una de las pioneras, la asociación profesional de directores. Son espacios participativos que yo digo, al menos en la de directores de la que yo participo, los sigo viendo con una anestesia. En el chat de WhatsApp de la asociación de directores, lo único que mandan son noticias necrológicas contando quién se murió. Chicos, hay que abrir un espacio de discusión profunda y seria sobre lo que nos está pasando. Porque lo que se viene no es alentador. Tal cual, pienso exactamente igual. Me gustaría pero pensamos todavía cada uno en la nuestra, digamos, ¿entendés? Como estamos bueno, pero a ver, Fabio, lo que ustedes hacen con su proyecto, lo que nosotros intentamos hacer desde Teatro Wi-Fi, lo que los chicos intentan hacer con el Pipi Palusa, digo, reunirnos, pero no perder de vista que ahí reside la potencia transformadora de lo que podemos hacer en una escala más colectiva. Para eso hace falta huevos, tiempo, compromiso, energía, darse la cabeza contra la pared, muchas cosas de las que sé bastante, pero es lo único en lo que yo creo que podemos apostar como futuro esperanzador. Sí, yo creo firmemente que quizás sea el momento de dejar un poquito de lado los intereses individuales. Me parece que es ahora. Me parece que es ahora. Me sumo con lo que estás diciendo, Fabio, y me acabo de dar cuenta, ¿no? Digo que todos los proyectos que hoy están reunidos acá tienen que ver con eso. Desde el Teatro AMA, Pipipalusa, Entreacto, Cuarenteatro, Teatro Wi-Fi, hasta incluso Ricky visitando los teatros, ¿no? Digo, lo colectivo está ahí presente y está latente. Me gustaría ver la mirada joven del panel, hablando un poco sobre esto, ¿no? Digo, sobre el futuro del teatro y sobre cómo continuar, ¿no? Digo, cómo seguir. Chicos, Matías, Fede. Bueno, yo comparto un poco todo lo que se estaba hablando en relación a
a las futuras formas de producción y a replantearse lo que se estaba hablando. Y también me gustaría compartir una experiencia personal que también tiene que ver con la cuarentena y la forma de trabajar. Y quizá no se aplica a todos los casos, pero por lo menos en nuestro caso, un poco lo que pasó el año pasado fue que se formó una red y conocimos un montón de personas, y nos acercamos a un montón de personas que se encontraban quizás en la misma situación, intentando generar producción artística o lo que fuese, y que gracias a tener que estar en esa condición, no es por agradecer, porque me parece que no va por ahí, porque fue todo a la fuerza, que tuvimos que salir a armar cosas y todo. Por lo menos a nosotros nos acercó un montón de gente y nos puso en contacto con un montón de gente y configuró una nueva forma de trabajar, por lo menos en producción, que hasta el momento no veníamos frecuentando. Y nada, creo que eso como lo rescato también un poco dentro de todo lo que se habló hoy, que yo creo que dentro de la producción y puertas adentro de los proyectos, siempre también hay posibilidades de incentivar a generar colectivos y de seguir vinculándose y abriendo puertas y lugares de debate sincero, como decía Marcelo, en el que se pueden seguir moviendo estas cosas, además y a la par de generar producciones artísticas u obras de teatro o streaming o lo que fuese. Sí, a mí también me llama la atención o me copa pensar esto de tanto del Cultural San Martín como del San Martín, del FIBA. A mí, yo adhiero completamente a todo lo que están diciendo sobre estos espacios. De hecho, me parece paupérrimo la forma de pago, la forma de producción, la forma de acompañar la producción a todas las cooperativas o a todos les y las directoras que se presentan. También creo que alguien estaba diciendo algo de esto, como de no soltar un poquito, soltar la cuerda ahí, porque después es como la respuesta va a ser es como se produce ahora. Y creo que a mí me llamaba un poco la atención eso, como cuando salió el reclamo de que los artistas estábamos financiando el FIBA, que es totalmente cierto, la primera cosa que pensé fue, pero esto ya estaba sucediendo antes. Los 90 días para cobrar las cositas o el tiempo siempre e ir a cobrar algo que ya se está medio devaluado, viene pasando hace un montón de tiempo, o por lo menos en los que yo conozco un poco estos festivales y estas producciones, y me parece que es ahí donde o sea, a mí me resulta un poco utópico pensar, más que nada por la uberización de la economía y del arte incluso, en que nadie se anote a estos espacios. Digo, me parece una buena solución, me parece que debería sucedernos, tendríamos que, pero no lo siento posible o real, porque siempre hay alguien un poco más como en una situación peor que una, y creo que también decirle a esa persona que no lo haga me resulta un poco difícil, porque bueno, no conozco todos los casos. Entiendo igual la búsqueda hacia un contrato mejor. Y por último, ya para cerrar mi idea, no quitándole importancia a todo lo que estamos hablando, yo creo que la piedra angular de todas las formas y de lo que tenemos que aprender es a tratarnos con respeto entre nosotras. Alguien decía, creo que Pablo o Ricky, pero decían algo de que era suicida apuntarnos entre nosotras. Y yo creo que ahí estoy muy de acuerdo. Me parece que es hacia las políticas, es hacia los organismos, y a veces uno puede tener otras formas, pero si la cosa es horizontal y no para arriba, es hacerle el juego y es serle funcional a lo que también se está tratando, se baja desde arriba, digamos, lo que se derrama. Eso. ¿Cuál es la mirada que tiene una compañía como la compañía Mitis, con 15 años de trayectoria en el teatro para chicos y chicas?
Soy yo, vamos. Bueno. Yo primero voy a decir algo que se lo decía incluso a mi hijo ayer. No percibo la vida en general si no es en un trabajo en equipo. Desde el día a día dentro de mi casa, con mis hijos, mi familia, bla, hasta mis clases, hasta la compañía de la que llevamos adelante desde hace 15 años. No lo puedo ver de otra manera, no, es en equipo. Y creo que lo que me llevo del 2020 y de Entreacto es un poco esto, de cómo reformularnos en equipo, dando lugar a que ese equipo se sume más gente y se haga una gran red para, en este caso nosotros, con el Teatro para las Infancias, luchar y acompañarnos entre nosotros, porque no solo nosotros, al menos eso sentí, acompañamos a las infancias y a las familias durante todos los sábados de pandemia, sino que nos acompañamos entre las compañías, entre los artistas. Realmente no voy a entrar en una cosa melodramática ni tan emocional, pero cuando yo lo recuerdo, verdad, se me pone piel de gallina, porque y con gente que no conocía, y con gente que conocía de hace mucho, y con lo más top del nivel infantil hasta gente del interior, se hizo federal hacia lo último, compañías que tuvieron la posibilidad de que los conozcan, de ver su trabajo, de nosotros acompañarnos, de ellos acompañarnos a nosotros, porque Entreacto no hubiese sido posible si esto no hubiese sido en equipo, y con esta especie de colectivo, por llamarlo así, tomando la palabra de Marcelo, me encanta escucharte, Marcelo, hablar. No lo veo de otra manera. Reafirmo mi creencia y creo, sin temor a equivocarme, que nos fue bastante bien. No sé, Nico. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mart, Sí, te pido por favor, chiquitito. No, sí, siento lo mismo, pero aún así, siento lo mismo lo que nos pasó a nosotros personalmente con esta red que se generó entre artistas y compañías, pero así todo, digo, veo que hay una problemática de fondo que es muy grande, ¿no? Esta profesión, digo, hay mucha hipocresía, hay mucho ego, individualidad, prepondera eso, y es difícil, digamos, sacarnos la careta y ir por esto que estamos, digamos, bregando todos. Creo que todos opinamos lo mismo, digo, el trabajo está precarizado, las políticas, digamos, no existen, que no nos amparan. Entonces, digo, es contradictorio. Sí, yo viví esto, yo te cuento que entre actos yo sentí esto, o sea, formamos una red, pero digo, está todo lo otro, y está el día a día, y está el que lucha por el mango y te va a aceptar laburar en San Martín por 2 mangos, y está el ego, que también te acepto porque me figuro en una vidriera diferente. Es así, es real y es difícil, y bueno, muchachos, nada, hay que unirnos lo que podemos y desde nuestro lugar hacer todo lo posible para luchar contra todo esto. Con Marcelo veníamos hablando justamente del tema tiempos, ¿no? Digo, desde los mails. Si querés decir algo muy chiquitito, Marcelo, te vi ahí con el amague al micrófono. Sí, gracias. Refuerzo lo que dice Ceci. Creo que tenemos que apostar por generar espacios de encuentro, esto que está ocurriendo, y poder entender que el encuentro puede ser exclusivamente constructivo cuando nos entendemos diferentes. Es muy difícil pensarnos haciendo fuerza todos juntos para lo mismo, unirnos todos para lo mismo. Esos conceptos no existen, gente. Somos un campo disciplinar tan diverso, integrado por un colectivo tan diverso de personas tan distintas, que entendemos el mundo de formas distintas. Entonces, no vamos a poder hacer fuerza todos juntos y reunirnos todos juntos. No existe eso, si no el mundo sería distinto. Por lo que tenemos que apostar es por generar espacios de encuentro donde podamos expresarnos con libertad, donde podamos construir desde nuestra forma de entender el mundo, y entender que el otro puede pensar distinto. Eso. Entonces, para mí el concepto encuentro atraviesa el modo en el que yo pensé el Festival de Teatro de Rafaela durante 10 años, no como un evento, sino como un espacio real de encuentro. Así lo pensamos nosotros en Teatro Wi-Fi, como un espacio donde nos sentamos a hablar con los artistas, tipo, ¿qué pensás vos de esto? ¿Cómo habría que hacer la difusión? ¿Cómo pensás que tendría que ser la distribución? ¿Cuánto habría que cobrar? ¿Cómo podemos hacer fuerza juntos?
Así lo pensamos desde el espacio del Encuentro de Festivales Iberoamericanos de Artes Escénicas, el FIBRO, que es un proyecto que yo llevo adelante desde hace 2 años, y que cuando definimos el nombre decíamos, ¿es una red de festivales? No, yo me opongo al concepto de red porque ya conocí tantas redes que quedaban atrapadas, ¿no? Concepto de red hecha para cazar cosas, ¿no? Digo, quedaban atrapadas en querer beneficiarse entre los integrantes de la red. Pensémonos como espacios de encuentro donde podamos enriquecernos a partir de la diferencia. Yo creo que esa es la gran apuesta, ese es el mensaje que les dejo como señorita, como maestra de... me sale, me encanta, me encanta. Por eso, gracias Nico por este espacio de encuentro. Nico, gracias. Muchas gracias a Quiero todos. decir una La verdad, perdón, Fa, pero me están corriendo porque ahora a las 5:30 ya empieza otra mesa. Bueno. Lamentablemente es así. El tiempo en la tele es tirano, digo, esto no es tele, pero bueno, es más o menos lo mismo. Ya habíamos hablado con Marcelo justamente de esto, del tiempo. Por suerte hubo tiempo para el debate, por suerte hubo tiempo para que cada uno tuviera su momento de palabra y, como dijo Marcelo, que este haya sido un encuentro donde puedan expresarse libremente. La verdad es que les agradezco muchísimo que hayan hecho eso, que hayan sido transparentes en esta charla sobre teatro, y estoy seguro que de esta charla va a quedar muchísimo.